Sublime gracia del Señor. Bueno, ¿cuál es el tema que estamos estudiando? El deber de los padres. El deber de los papás. ¿Y qué fue el último que vimos? Hermana Marora. La hermana Marora no vino, ¿cómo así? Ah, no vino la semana pasada. Yo pensé que no había venido esta semana, hoy. Bueno, ¿a quién le preguntamos? Saribet. Yo vi que estaba haciéndome así. Estaba alzando el dedito. Yo dije, ay, ¿qué es que quiere responder? Cuando uno va caminando y se le atraviesa una piedra en el camino, ¿cómo le dice uno a eso? Tuve un tropiezo o un obstáculo. Los obstáculos para cumplir con el principal deber de ser padre, que es educar a los hijos para Dios. Ese es el principal deber. ¿Por qué? Porque no son míos, son de Dios. Dios me los da para que yo los cuide y le rinda cuentas a Él. Y veíamos, el primer obstáculo era la negligencia, ¿cierto? Negligencia es cuando uno debe hacer algo y no lo hace por descuido, porque no le parece importante. El descuido de la disciplina doméstica, en segundo lugar, es lo que veíamos, ¿no? Es decir, no ejercer la autoridad que Dios nos ha encomendado. Sí, y teníamos un ejemplo, un policía, si ve que están cometiendo un delito, un robo, y dice, no, pues, ¿para qué me voy a complicar la vida? De pronto me meto, me dan un golpe o algo. Mejor no. Descuido de la disciplina doméstica. Y citábamos el caso del sacerdote Elí con sus dos hijos. Cómo permitió que sus hijos hicieran lo que quisieran en el tabernáculo y nunca les estorbó. Porque hay papás que son así, hay papás que consideran que lo mejor es dejar que los hijos tomen sus propias decisiones. Y nos evitamos los padres un dolor de cabeza de tener que confrontarlos, de tener que disciplinarlos, de tener que regañarlos. Es mejor llevar la vida en paz. Hoy vamos a continuar con estos obstáculos y a continuación vamos a hablar de la falta de tiempo. Tercer obstáculo, falta de tiempo. Ustedes no escuchan. ¿Cuál es el bien más escaso hoy en día? ¿El dinero? No, el tiempo. Hoy más que nunca nos quejamos, ¿no? Porque igual el tiempo sigue siendo el mismo, 24 horas, ¿no? Nadie puede decir, es que me faltó tiempo, ¿no? Porque el día sigue teniendo las mismas 24 horas. Pero lo distribuimos en otros asuntos y entonces cuando venimos a lo más importante ya vienen las horas para descansar. Hay personas que se trasnochan realizando un trabajo. Para entregar un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, un costurero se puede trasnochar cosiendo X cantidad de prendas porque necesita entregar una tarea o no sé cómo le llamen. Bueno, cuando nosotros éramos chicos, a veces nos trasnochábamos con mi papá porque él tenía que entregar un pedido de muebles. A veces pasaba uno la noche de largo con tal de entregar el trabajo. En la universidad, una vez me trasnoché. La verdad no me gustaba trasnocharme mucho. Una vez me trasnoché para entregar un trabajo final. O estudiando para un examen. Se trasnocha uno o se acuesta tarde. O se levanta muy de madrugada, 3 de la mañana para estudiar. ¿Sí? Hay cosas a las cuales les dedicamos tiempo, ¿cierto?
Ahora, es correcto que, por ejemplo, en el ámbito laboral, después de que trabajamos 8 horas, bueno, algunos trabajan más, ¿sí? 9 o 10 horas, querramos dedicarle las horas de descanso al trabajo, es decir, llegamos, si la jornada termina a las 6, queremos trabajar hasta las 10, 12, y un ritmo de vida de esa manera, sabiendo que tenemos otras responsabilidades. Los que tienen niños, ¿no? O los que tienen hijos ya grandecitos. O los que tenemos esposa, porque es que, noticia de última hora, a la esposa hay que dedicarle tiempo también. Tenemos que dedicarle tiempo. Eso es algo en lo que fallamos mucho. Tenemos tiempo para todo, menos para lo más importante, que es nuestra familia. Entonces, la falta de tiempo es una excusa y es un obstáculo en la responsabilidad que Dios nos ha dado como esposos, como padres, de criar a nuestros niños, y no es el tema, pero ya, porque ya lo hablamos, de cuidar a nuestra pareja. Es que yo tengo que alcanzar mis sueños y mis metas. Es que yo tengo que buscar mi realización. Entonces nosotros conocemos una persona, no voy a decir su nombre, que estudió, se preparó, hizo una carrera, se casó con un hombre adinerado y tuvieron un niño. Y ella no necesitaba trabajar porque su esposo en su profesión gana mucho dinero. Pero ella dijo, no, y entonces ¿para qué estudié yo? Yo no estudié para quedarme en casa cuidando un niño. Entonces, ¿qué hizo? Contrató una niñera y se puso a trabajar. Y entonces le dieron un cargo administrativo en una empresa. Y también ganaba un muy buen sueldo. Pero la niñera era tan costosa que lo que ella ganaba entraba por aquí y salía para acá, para la niñera, porque era una niñera de esas de las caras, ¿no? Y ella decía, no, a mí no me importa, es que yo no trabajo por el dinero, yo trabajo para sentirme realizada. Error, ¿cierto? Mal entendimiento de lo que es cumplir el propósito por el cual estamos aquí. La mujer no viene al mundo para sentirse realizada, la mujer viene al mundo para cumplir el rol que Dios le ha encomendado. Y no hay mayor realización que cumplir el propósito de Dios, que es que ser la columna, el bastión del hogar. Ese es el papel de la mujer, no es sentirse realizada. Es que yo no estudié para eso. Bueno, Dios no te mandó al mundo a eso. A eso no fue que Dios te envió al mundo, a sentirte realizada. Sí, te puedes sentir realizada si obedeces los mandamientos de Dios, si cumples el propósito de Dios. Porque eso es ser egoísta. Eso es ser egoísta. No tengo tiempo para mis hijos porque yo tengo es que cumplir mi sueño. Entonces, a esas personas así yo les diría, entonces, ¿por qué trajiste hijos al mundo? Porque ocurre algo y que nosotros hemos visto en nuestra corta vida, ¿cierto? Porque que muchas personas se acuerdan de sus sueños y metas profesionales cuando ya tienen hijos. Es algo muy común, no estoy diciendo que sea el 90 o el 80%, pero es algo muy común, que hay personas, parejas, hombre y mujer, que se juntan, ¿cierto? Por lo general en esos casos no se casan, ¿sí? Sino que se juntan, y ya cuando están viviendo juntos, a ella se le vino a la memoria que quería ser enfermera. Antes de tener el niño, no. Cuando mamá le decía, mi hija, termine la carrera, mi hija, prepárese.
Todavía no es tiempo. No, 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 no. ¡Pum! El niño. Ya cuando está el niño ahí, mamá, cuídemelo que ahora sí quiero estudiar. Ahora sí quiero ser profesional. Y viceversa, el hombre también. Pero por lo general es la carga más para la mamá porque ella es la que debe sostener a ese niño los primeros años de su vida, ¿no? Mamá, quiero estudiar. Ahora sí se acordó que había que estudiar. Porque no escuchó a mamá antes, cuando mamá le decía, aún no es tiempo, hija. Aún no es tiempo de casarte, aún no es tiempo de juntarte con ese hombre. No, porque primero disparamos y luego hacemos las preguntas. Primero hacemos las cosas y después reflexionamos. Y entonces comienza, eso es una bola de nieve, porque comienzan una cadena de malas decisiones. Entonces ahora voy y le entrego mi niño a mi mamá para que me lo cuide, yo me tengo que ir a estudiar. Ese niño va a crecer cuidado por la abuela, y por lo general las abuelas son consentidoras y alcahuetas. O no van a tener principios equilibrados para crear ese niño, porque no son para eso. Las abuelas no son para eso, ni los abuelos. O son demasiado estrictos porque aborrecen al niño, o son demasiado consentidores, pero no hay un equilibrio. El niño, ¿cómo va a crecer? Malcriado. Y los niños no son tontos. Ellos ven y oyen, y ellos van a entender que papá y mamá tienen cosas más importantes en la vida que ellos. Y después vienen los años de rebeldía, después viene, oye, mi niña, ¿por qué de 13 años ya se quiere ir de la casa con un muchachito? Pues porque en casa no hay amor, porque en casa no hay atención, porque en casa no hay tiempo. Porque cuando ella tiene un problema tiene que contárselo a la abuela, porque mamá no está. O porque tiene un problema tiene que contárselo al abuelo o al tío, porque papá nunca está. Están ocupados buscando su realización profesional, buscando el éxito de su empresa. Y después vemos las consecuencias cuando ellos entran en la pubertad. Y cuando la niña viene, como decimos nosotros, con la barriguita llena de huesos. ¿Usted por qué? Sí, pero ¿dónde estaba mamá cuando esa niña necesitaba ser instruida, educada, advertida, formada, querida? Porque cuando los hijos no tienen afecto en casa, lo buscan afuera en la calle. Como no hay tiempo, no hay tiempo. Y cuando los niños tienen inquietudes, preguntas, papá y mamá no están ocupados trabajando, están ocupados terminando sus carreras, haciendo una especialización, un doctorado, una maestría. Entonces ahí vienen quiénes son sus consejeros, sus amiguitos. La amiguita o el amiguito. Eso es un obstáculo para cumplir el propósito de Dios. La falta de tiempo. Y eso es algo que también tiene que ver mucho con la filosofía de este mundo. La filosofía de este mundo es anticristiana. La Biblia nos dice que el hombre debe ser cabeza de su hogar, debe sostener su hogar, y que la mujer debe ser ayuda idónea para su esposo. El mundo nos dice no. Todos somos iguales. La mujer tiene que salir a trabajar igual que el hombre, y el hombre tiene que quedarse en casa también lavando pañales y cocinando, porque todo aquí estamos en la época de la igualdad de género, ¿sí o no? O sea, iguales para todo. Los hombres tienen vello en las axilas y las mujeres también tienen que dejarse crecer el vello en las axilas, así se vea repugnante. Porque todos somos iguales. Y ya anda la mujer en la calle rapándose la cabeza y quitándose la blusa, un día como hoy, ¿no? 8 de marzo. En esas marchas comunistas que le dicen que marchas de la mujer, pero eso es mentira. No. El hombre tiene un rol establecido por Dios y la mujer tiene un rol establecido por Dios. Pero el mundo, Satanás, a través de la filosofía de este mundo, pretende destruir la feminidad de la mujer y la masculinidad del hombre. Entonces, cuando un hombre quiere ser el líder de su hogar, le dicen masculinidad tóxica, machista. Y cuando una mujer es sumisa, como enseña la palabra, le dicen boba, anticuada. Pero es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, nosotros los creyentes no podemos dejar que la filosofía del mundo nos arrastre, o con que los consejos de las personas que nos rodean nos arrastren, o con los conceptos de
psicología actual nos arrastren. Hay un modelo establecido por Dios. El hombre debe sostener su hogar, la mujer debe ser ayuda para su esposo, la mujer debe velar por la seguridad de su hogar, por que todo esté en orden en casa. Son mandamientos del Señor. Pero cuando papá y mamá salen a trabajar y llegan a las 10 de la noche, y los niños, el muchacho, cuando ya el muchacho puede salir solo a la calle, tiene 15, 16 años y dice, no, pues yo voy a salir. Abuela, ya vengo. Y la abuela no tiene la autoridad para impedirle al joven que salga. Ya vengo, abuela. ¿Y para dónde van? Voy para allí con mis amigos. ¿A qué? No se sabe a dónde van y con quién sale. Ya vengo, voy a salir con Juanita. ¿Y ella quién es? ¿Es su novia? No, somos amigos. Amiguitos. La abuela no tiene esa autoridad, o el abuelo no tiene esa autoridad. Y el niño, por lo general, los niños nunca respetan a sus abuelos. Por lo general, ¿no? Hay sus excepciones, pero por lo general no lo respetan. Y más cuando los papás llegan después del trabajo a decirles, eso no le haga caso. Lo que pasa es que mi mamá es una cansona, es que mi papá es un viejo amargado, no les pare bolas, no les haga caso. Y después vemos las consecuencias del descuido de la disciplina. Es una tarea ardua y constante el disciplinar a nuestros hijos. Entonces hay que dedicarles tiempo, sacar tiempo. Si yo llego de trabajar, cuando llegue a casa lo que debo hacer es ¿qué? Sentarme con mi hijo o con mi hija, porque él ha pasado 8 horas sin su papá o sin su mamá. Yo debo saber qué vio en la televisión, qué vio en la escuela, con quién conversó. Yo debo estar enterado absolutamente de todo lo que hace. Pero los padres modernos llegan a casa a prender el televisor, a pegarse el teléfono, a pegarse el computador o a pegarse un baño e irse a la cama. Tenemos que reordenar nuestra vida y organizar mejor el tiempo para que nos quede tiempo para trabajar, que es importante, pero también para dedicarle a nuestros hijos, que son más importantes que el trabajo. Saber administrar el tiempo. La falta de tiempo es un obstáculo en el cumplimiento del propósito de Dios como padres. Siguiente punto. Una severidad indebida. Así como ser demasiado consentidor es malo, ser demasiado severo también es nocivo. Cuando queremos que el joven o el niño haga algo por nosotros, es mucho más fácil guiarlo que obligarlo, ¿sí o no? A los que tienen hijos, ¿no les ha pasado que cuando ustedes quieren obligar al hijo a hacer algo, se revela más? Y entre más él ve que papá se enoja, más se revela. Es mucho más fácil ser el guía de nuestros hijos que ser el tirano que impone reglas sobre la vida de nuestros hijos. No se puede esperar que la formación prospere cuando un padre gobierna enteramente por medio de la autoridad fría, estricta, mísera, meramente con órdenes, prohibiciones y amenazas, con el ceño fruncido sin suavizarlo con una sonrisa. O sea, no, en mi casa eso es un gobierno militar. Allá hay que acatar las órdenes en casa. Y resulta que la jovencita, el primer muchacho que pasa en una moto, se va con él, porque está hastiada de vivir un orden militar en la casa. Prohibiciones, reglas. ¿Y por qué? Porque yo lo digo, y punto, y acá se hace lo que yo diga. Con un padre o una madre que no entiende razones, que no dialoga, que no conversa, que no es cercano, que es como un comandante, es una severidad indebida. Si uno le da a los hijos la impresión de que ser cristiano es ser infeliz, que el evangelio consiste en prohibiciones y constantes reprimendas, pues los estará ahuyentando hacia los brazos del mundo y de Satanás, porque es que nuestros hijos no son robots.
Nuestros hijos no son robots a los cuales Dios los envió al mundo sin un ápice de sentimientos o emociones, sin una pizca de emociones, ¿no? Son seres humanos que tienen un alma, que tienen emociones, que tienen sentimientos, que tienen necesidad de sentirse amados. Bueno, hay personas que, por ejemplo, 50 años y dicen, a mí no me gusta que me abracen, yo no necesito eso. Ay, como dijo una hermana, se está muriendo de hambre y dice que no quiere comer, ¿cierto? ¿Así? Está muriéndose de hambre y dice que no quiere comer. O sea, no, yo no necesito, ahora, eso es para los bobos, esos abrazos y te quiero. O sea, no necesito eso. Son las personas que más lo necesitan. Lo que pasa es que ponen esa coraza porque no quieren. Consideran que ser emocionales es ser débiles. Consideran que mostrar una emoción, una lágrima, los hace débiles. Y se ponen una máscara de fortaleza, ¿no? Son como Terminator, sin emociones. Y así son con sus hijos. Como los hijos necesitan afecto y en casa no hay afecto, entonces cuando ya están en edad, ¿cierto? Las niñas están en una edad de ser deseadas por algún hombre del mundo y el joven también salen y se van. Se van del régimen militar. Cuando en el círculo familiar temen al padre porque parece estar siempre de mal humor, más bien que considerarlo el ángel guardián de sus alegrías. Cuando los ofensores se ven obligados a disimular o mentir con la esperanza de no ser objeto de las severas correcciones que al enterarse de ellas siempre generan en sus padres. Es decir, el muchacho nunca dialoga con papá y mamá porque sabe que siempre le van a regañar, que siempre lo van a castigar, que con ellos no hay forma de razonar, no hay manera de que ellos lo escuchen a uno. ¿Para qué le digo a mi mamá? Me va a regañar. ¿Para qué le digo a mi papá si me va a regañar? ¿Para qué le digo si me va a echar de la casa? Sucede en los casos más comunes, por ejemplo, cuando los jóvenes tienen su primera relación íntima, o por lo general fuera del matrimonio, es decir, fornicación. Coloquialmente hablando, metí las patas. ¿Y ahora qué hago? Mi papá me va a matar, mi mamá me va a correr de la casa. ¿Y por qué? Entonces papá y mamá dicen, es que eso es una sinvergüenza. Yo no le enseñé eso. Pues claro que no se lo enseñó, pero tampoco le dio afecto para que ese joven confiara en el padre o en la madre. Nunca se mostró como una persona abierta al diálogo, a la confianza. Porque, papás, nosotros cometemos faltas y ellos también. Nosotros no somos perfectos, ellos también. Y cuando ellos cometen falta, el papá tiene el dedo señalador y el látigo. No se muestra como, hijo, a mí me puedes contar lo que sea. Yo soy tu padre, pero también puedo comprender tu situación porque yo pasé por ahí. Hay algunos padres que por ejemplo, tuvieron hijos jóvenes producto de un desliz, de fornicación, de las hormonas y de la pasión, y cuando los hijos caen en lo mismo, los echan de la casa. Eso es ser un hipócrita. Eso es ser un hipócrita. Porque no aprendí de mi error para enseñarle a mi hijo cómo conducir su vida. Entonces, cuando mi hijo comete el mismo error que yo, en lugar de decir ¿qué habré hecho mal como padre? Y evaluarme, lo que hago es insultarlo, golpearla o echarlo de casa. Entonces, obligamos a nuestros hijos a siempre decir mentiras. ¿Dónde estuvo usted? Le dije que llegara acá a las 10:30, a las 10 de la noche. No, papá, es que se pinchó el autobús y nos tocó traerle el autobús empujado. Usted viera, papá. Desde San Antonio nos tocó traer el autobús empujado porque el chofer, pobrecito, el chofer no tiene piernas, le amputaron las piernas. Entonces usted viera, papá. Bueno.
Voy a decirle, no papá, mire, la verdad es que hay una muchacha que me gusta, o un muchacho que me gusta, y salí con él, nos comí un helado y se me pasó el tiempo así. Pero como no le pueden decir eso a papá o a mamá porque inmediatamente viene el castigo, entonces es mejor decir una mentira. Y nunca hay confianza con los papás, porque papá es el dictador y mamá es la feminazi, la histérica, ¿no? Histérica. ¿Usted dónde andaba? Mire, cómo me tiene con los nervios de punta. No, contrólense. Dominio propio. Si se está tardando, mijo, ¿dónde anda? Lo estoy esperando, no se demore. Sabiduría, pedirle sabiduría a Dios para manejar eso. Muchas veces los jóvenes no nos cuentan las cosas porque nosotros mismos nos mostramos incapaces de manejar las situaciones de los jóvenes. Y por eso no confían en nosotros. Entonces, cuando el muchacho estuvo por allá bebiendo, en lugar de venir y contarle al papá que cayó en la tentación y se puso a beber, se queda donde un amigo a pasar la borrachera y al día siguiente llega como si nada. ¿Dónde está, mijito? No me quedé en la calle allá donde Juanito, estamos jugando videojuegos. Bueno, sí, no. Ay, mi hijo tan bueno que es que el ejemplo que le estoy dando. No. Mal papá. Porque debería tener la confianza de decirme a mí, papá, cometí un error. Me dejé guiar por mis amigos. Y que papá le instruya, le ganó hijo. Pero como el papá no es papá, sino que es un dictador, pues... Proverbios 19, 18. Vamos a la Biblia, Proverbios capítulo 19, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y la reversión Reina Valera castellana lo dice de una forma un poquito más comprensible. Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero tómalo con calma, no vayas a matarlo. ¿Sí ven que la severidad extrema no es adecuada? No es correcto ser demasiado severo con nuestros hijos. Hay que ser estrictos de una forma lógica y aplicando el sentido común, ¿sí o no? Pero como dice el dicho, ¿cómo es que dice? Ni tanto, ¿cómo dice? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Los extremos son malos. Demasiado condescendiente, no. Demasiado estricto, no. Por ejemplo, los papás cuando le van a pegar al niño, lo agarran y le dan unas tundas que, mejor dicho, le ganan al Jesús de la Pasión de Cristo. Digo el Jesús de la Pasión de Cristo porque ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Ese es un actor a que le dieron ahí unos cuetazos ahí de mentiritas. Lo agarran y hay otros que son el otro extremo. No castigan. Ay, no, papito. Ay, ¿quién es el niño de mamá? Ambos extremos son dañinos. Siguiente punto. La conducta inconstante de los padres. Conducta inconstante. Los hijos pueden captar algo de la realidad de la fe en la conducta de sus padres. Es decir, ellos ven a papá y mamá y dicen, ay, mis papás son cristianos, leen la Biblia, van al culto. Pero cuando esa conducta incluye algunas pequeñas contradicciones, algunas imperfecciones, eso no aporta nada que ellos se formen una buena opinión. Mi papá allá en la iglesia es diácono. Uy, mi papá es diácono de la iglesia. Pero en la casa insulta a mi mamá. Dice mentiras. Dígale que no estoy, le dice a mi mamá. Mi papá dice mentiras. Pero es diácono en la iglesia.
Predica en la iglesia mi papá. Ah, mi mamá es anciana en la iglesia. Ella es una mujer ejemplar en la iglesia y sirve en la iglesia. Ah, pero le grita a mi papá. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Se va formando en la cabeza la imagen de que el cura predica pero no aplica. Mi papá es cristiano y papá le lee la Biblia al niño. Le lee los proverbios como leemos ahorita. Hijo mío, oye la voz de tu padre, no desechen la instrucción de tu madre, ta. Ah, sí, tan bonito. Pero cuando ve la acción del papá, lo ve coqueteándole a la secretaria o a la vecina. Lo ve llegando tarde. Ah, pero en el diácono en la iglesia, aleluya. ¿Sí? En algunos cristianos hay tanta mundanalidad, tanto conformarse a las necesidades de moda, tanta irregularidad en la piedad doméstica, tantos arranques de ira, tantas actitudes negativas hacia sus hermanos en la fe, que sus hijos ven la fe como algo sumamente desagradable. Entonces llegan del culto, en lugar de llegar del culto a casa a comentar la predicación, que es lo que deberíamos hacer todos. Uy, que la predicación, hermano, esa palabra me confrontó. Uy, no, hoy aprendí. No, llegan allá, qué predicación tan aburrida. El hermano se echó 1 hora predicando. No. Y ese calor que estaba haciendo. Y usted sí vio el que estaba al lado bostezando. Y usted sí vio el hermano Juanito como olía de feo. Y el otro que como iba vestido. Y usted sí vio cómo iba vestida la hermana Juanita. Parecía que iba para un carnaval esa señora. Uy, no. Y el otro que no me quiso saludar, así no, ¿acaso es que yo de la iglesia? ¿Ese quién se cree? Delante de los niños. Pero en la iglesia los niños ven otra cosa. Ven al hermano, al señor Juanito. Ah, varón, Dios lo bendiga, aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendecido el Señor, bendecido, prosperado de victoria, aleluya, querido hermano, aleluya. La bendición del Señor, sí, hermano, vamos para adelante como el elefante, victoria en Cristo, aleluya, aleluya. Y en la casa, no, hermano, yo tengo es como ganas de salirme de esa iglesia. O sea, toda hora que el pecado, que arrepiéntanse. ¿Será que es que el pastor se cree perfecto? Ah, ese de tener también sus guardados por ahí. El niño escuchando esas cosas. Entonces, ¿qué va a pensar el niño? Ir a la iglesia es desagradable, culto largo, qué mamera, aguantar calor. Los hermanos son desagradables. Y la frase de cajón, la frase más célebre: no, esa iglesia está llena de hipócritas. Y vamos a casa a decirlo. Porque es que aquí la iglesia no es un country club de gente perfecta. Es un hospital de enfermos. No es un country club de gente perfecta. Entonces, cuando vemos una falta en un hermano, un defecto en un hermano o un pecado, porque es que vamos a pecar, en algún momento vamos a pecar. No es el deber ser, pero de este lado de la eternidad no estamos exentos de cometer pecado. Por eso Pablo nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y por eso Pablo también dijo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Debemos examinarnos constantemente. Y cuando descuidamos el santo oficio de examinarnos, pues caemos en pecado. Algunos pecados son pecados como los que dice uno, de esos que todo el mundo comete, y otros son groseros, de esos que asombran a la gente. Bueno, delante de Dios todo es pecado. Claro que algunos tienen consecuencias más fuertes y algunos castigos más severos, pero la paga del pecado sigue siendo la misma: muerte. Para la mentirita piadosa, ¿sí? Para el que mete el billete falso, es pecado. Y el que se acuesta con la vecina, es pecado. Y cuando vemos algo en la iglesia, que algún hermano se le saltó la chispa en un partido de fútbol y se agarró a lengua con el otro equipo, que puede pasar, porque cuando uno juega fútbol se acelera la circulación, el corazón está trabajando a 1000, y el otro le pegó una patada y el cristiano: pero ¿qué le pasa? ¿Qué tal?
mírelo. Eso es lo que es un hipócrita. Allá en la iglesia sí, aleluya, aleluya. Va y dice eso en casa. ¿Y el niño qué dice? La iglesia, todos son hipócritas. Yo no quiero ir para allá. Y entonces cuando el niño, el papá lo va a llamar para que vayan a culto, él no quiere ir a culto, porque con esas referencias, ¿quién que va a querer ir a culto? Cuando el papá le dice al niño, salude al pastor. ¿Y yo qué vas a hablar de ese señor? ¿Ese señor no es hipócrita? ¿De dónde sacó eso el niño? ¿De papá y de mamá? Vamos a visitar al hermano Benito que está enfermo. Yo quiero ir por allá, ese señor es un hipócrita. ¿De dónde sacó esa información el niño? De papá y de mamá. Entonces están siendo tropiezo para los hijos. Los están entregando a Satanás. Los están lanzando al infierno. Terrible, ¿cierto? Hablen menos acerca de su fe a sus hijos. Y demuestren más la influencia de la fe. Es decir, no hablemos tanto de la fe a nuestros hijos, si no les vamos a demostrar lo que esa fe ha hecho en nuestras vidas. Hijo mío, hay que leer la palabra de Dios. Y ya hiciste el devocional, hijo. Y el niño, pues si no lo hace usted, ¿sí o no? Hijo mío, ¿ya oraste? Bueno, pues hay que orarse. ¿Cuándo le he visto orar a usted, papá? En la iglesia será, pero acá en la casa. Es decir, tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos y no hablarles tanto. Ejemplo, los hijos hacen lo que ven a sus papás hacer. Ellos repiten, imitan. Ellos imitan a los papás, porque los papás son el modelo a seguir. Entonces, si nosotros con nuestro ejemplo le enseñamos a los hijos que todos los días se hace un devocional, que se ora, que se lee la Biblia, esos niños lo van a hacer. No tenemos que estar dándole garrote ni regañándolos. O sea, ¿por qué no quiero orar? Pues será porque en casa nunca se ora. ¿Por qué no oramos antes de comer? Porque en casa nunca se ora antes de comer. Mateo 23, del 3 al 5. Jesús reprendiendo a los maestros de la ley, ¿no? A los escribas y los fariseos. Mateo 23, versículos de 3 al 5. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Que nosotros no vayamos a ser así. Quiera Dios que nosotros seamos de los que le enseñamos a nuestros hijos primero con el ejemplo y después vienen nuestras palabras. Que cuando le digamos al niño, vamos a leer la Biblia, el niño esté sentado ahí con la Biblia en la mano. Porque él sabe que todos los días a las 9, 10 de la noche se hace el devocional en casa. Que cuando le digamos al niño, vamos para el culto, el niño ya se esté bañando para ir al culto porque él sabe que al culto hay que llegar temprano. Porque los papás guían al hijo con el ejemplo. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo, es decir, el hombre que hoy dice una cosa, mañana dice otra. Hoy dice que esto es malo, mañana dice, no, esto está bien. El hombre que empieza las cosas y las deja a medio hacer. Es inconstante en todos sus caminos. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es decir, a Dios no le gusta que nosotros seamos de doble ánimo, que seamos inconstantes. Si nosotros le vamos a enseñar a los niños que ir a la iglesia es bueno, nosotros primero tenemos que entender que venir a la iglesia es bueno. Si nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos que leer la Biblia es bueno, nosotros primero debemos tener metido entre el pecho y la espalda que leer la Biblia es bueno.
Pero yo no puedo enseñarle al niño que tiene que leer la Biblia cuando yo aborrezco la palabra de Dios, cuando yo desprecio la palabra de Dios y cuando llevo un mes sin leer la Biblia. Yo no le puedo enseñar a mi hijo que respetar a los mayores es bueno cuando yo no respeto a nadie ni me someto a nadie. Yo soy de esas personas que mato y como del muerto y no me dejo de nadie, y el que venga acá se las tiene que ver conmigo, porque es que a mí, conmigo nadie puede, papá, yo me hago matar, yo mato y como el muerto. Y le digo al niño que tiene que respetar. Eso es inconsistente, es incongruente, es una contradicción. Entonces, si yo digo algo, yo tengo que reforzarlo con mis acciones. Hijo, tienes que respetar a tu abuela. Entonces, que él me vea a mí respetando a mi mamá, ¿sí o no? Pero como el caso de un chico que le respondió a la abuela, y la abuela le puso la queja al papá del niño, es decir, a su hijo. Usted tiene que respetar a su abuela. Pero él no respeta a la mamá, porque él aprendió la falta de respeto fue de papá. Vio cómo papá se burlaba de la mamá, cómo papá irrespetaba a la mamá, es decir, a su abuela. ¿Y qué aprendió el niño? Que a la abuela no se le respeta, que la abuela es para tomarle el pelo. Inconsistencia. Dejen a un lado el culto familiar si no dejan los pecados familiares. Es decir, si en mi casa hay pecados familiares, falta de respeto, intolerancia, humillación, el hombre denigra a la mujer irrespeta a su marido, mejor que no hagan culto en la casa. Entonces todo el día insultándose y el tipo maltratando a la mujer y la mujer irrespetando al esposo y eso, y de noche, y bueno, hijito, vamos a hacer el devocional. Mejor no hagan nada, a dormir mejor, les aprovecha más. A ver si con un poco más de horas de sueño se les baja la irritabilidad y no pelean tanto en el día. Vamos a hacer el devocional, hijito, de niño. Mal ejemplo, va a decir, la vida cristiana es esto: insultos, peleas, doble moral, así voy a ser yo. O peor, va a decir, no, yo no quiero eso para mi vida. Y ustedes saben que la mayoría de las personas que son apóstatas, los más grandes ateos, los más grandes apóstatas del mundo, nacieron en hogares donde se profesaba la fe cristiana. Esos cantantes, esas cantantes de la farándula, actores de Hollywood y eso, que los más tremendos, los que más hablan, los que hablan peor del evangelio, los que hacen videos donde se burlan de Jesús, usted investiga las vidas de ellos. El papá, pastor de una iglesia cristiana. El papá, diácono en una iglesia cristiana. O cristiano de toda la vida. Nació en el seno de un hogar cristiano. No, debería llamarse hogar anticristiano, porque mire lo que produjo: un siervo de Satanás. Entonces, si yo voy a vivir todo el día como el anticristo y en la noche voy a, como dicen, el que peca y reza empata, agarramos la Biblia, venga papito, vamos a honrar a Dios. Eso es una comedia. Es una comedia peor que los Simpsons. No se apresuren a hablar de las faltas de sus hermanos en la fe. Perdón, me adelanté. Nunca hablen de la fe cristiana si no es con reverencia. Vamos a hablar de Dios con reverencia y respeto. Vamos a hablar de la iglesia con reverencia y con respeto. ¿Por qué? Porque son cosas sagradas. No son un chiste, no son una recocha. ¿Sí? El evangelio moderno lo presenta así: presentan la muerte de Cristo como una recocha, el culto como un concierto, como una comedia, como una pantomima. No, son cosas sagradas y hay que enseñarle a los niños desde pequeño que eso se respeta. El culto se respeta, la palabra de Dios se respeta, a Dios se le respeta. Cuando vamos a orar, hágame el favor, sáquese la comida de la boca que vamos a orar. Cierre los ojos que vamos a orar, vamos a hablar con Dios. A Dios se le respeta. Vamos a leer la Biblia, hijo, con el teléfono en la mano. Hágame el favor, apágueme ese teléfono, porque vamos a leer la palabra de Dios. Dios no es ningún pintado en la pared, ni es un payaso. Vamos a honrar al Señor con reverencia. Y así esos niños van a crecer como respetando las cosas sagradas. Y después no vamos a tener dolores de cabeza.
No se apresuren a hablar de las faltas de sus hermanos en la fe. Muchos padres han dañado la mente de sus hijos por su tendencia a comentar y casi alegrarse de las fallas de otros que profesan la fe. Uy, sí se enteró que pusieron en disciplina a la hermana Juanita. Ya disciplina es que le suspenden la membresía de la iglesia, ¿no? Ya no puede tomar la cena del Señor, la hermanita. ¿Quién sabe qué habrá hecho, no? Sí, ¿no? Eso tiene que haber hecho que... Ay, ¿cómo le parece que yo el otro día la vi? Muy acaramelada con el hermano Benito. ¿Sí? No, es que yo sí sabía. El niño ahí escuchando eso. O el adolescente escuchando toda esa basura. Y yo ni sé por qué lo pusieron en disciplina, yo ni sé por qué. No sé nada. Pero uno se las imagina, ¿no? No empieza a hacerse la película. Y lo peor lo comenta con los niños. Y lo peor se alegra, como ese morbo, ¿no? Sí. Pecado. Nunca pongan reparos triviales ni traten de encontrar faltas en su pastor. Ay, mire que el pastor dijo que era Mateo 28 y no era Mateo 28, era Ezequiel. Es que... No, es que... Y así lo ponen a predicar. No. Mire que llegó tarde. No. Tonterías y bobadas. Una vez el pastor Armando Alucin, por decir ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Que es el ADN, ácido desoxirribonucleico, dijo ácido ribonucleico. No, la lluvia de críticas. Y es que la gente no tiene oficio. El hombre no está enseñando una falsa doctrina, no está torciendo la fe. Pero se equivocó en una palabra. A ver, repítanlo ustedes. Ácido desoxirribonucleico. A ver, repítalo 10 veces a ver quién no se equivoca. Rápido. Ácido desoxirribonucleico. Rápido. A ver si no se equivocan. No, el hombre se equivocó. La lluvia de críticas. Digo, pero es que la gente no tiene oficio. Descalificando a un hombre que le sirve a Dios porque se equivocó en una palabra, en una cita bíblica o en el nombre. No, bueno, cuando Abraham construyó el arca de Noé. Eso es tonto, mire. Como en el Chavo del Ocho. Póngale 0. Se puede equivocar. Entonces eso también hace mal a nuestros hijos. En cambio, elogien sus sermones a fin de generar más interés en sus hijos. Hijo mío, la predicación estuvo buena. Le voy a explicar la predicación, hijo mío. Sí, papá, sí. No, qué mamera esa predicación. Ya yo estaba cabeceando. Papá, ¿y de qué va la predicación? No, yo ni me di cuenta. Está tan aburrido y tan largo que yo ni me di cuenta. A mí no me pregunte de qué. Lo único que sé es que más de uno se estaba quedando dormido. Entonces el niño después llega al culto ¿a qué? Pues a dormir. Destaque la hermosura de una piedad ejemplar. Segunda de Pedro 3:11. Y con esto finalizamos. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? A los niños tenemos que enseñarle que lo más maravilloso es una vida piadosa, una vida en los caminos del Señor, que los mandamientos de Dios son rectos que alegran el corazón. Que lo más maravilloso es poder decir, yo tengo a Cristo en mi corazón y cuando todo esto acabe voy a estar con Él por la eternidad. Y enseñarle a nuestros hijos que la vida aquí en este mundo es pasajera, que todo en este mundo es pasajero y temporal, que todo en este mundo son dones y regalos de Dios, que Dios nos permite estudiar, trabajar, ser bonitos, ser feos, ser altos, ser bajitos, tener cosas, bicicletas, juguetes, estudiar, tener novio, tener novia, porque todos esos son regalos de Dios que por la gracia Él nos los da. Y que nuestra vida no puede estar enfocada en eso, sino que tiene que estar enfocada es en Él, porque nuestra vida le pertenece a Él. Que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que leer libros cristianos,
que puede dedicarle tiempo a actividades de esparcimiento, pero que también es importante que se instruya, que lea un libro cristiano, que escuche una predicación. No todo el tiempo es videojuegos en el teléfono celular. Porque ¿qué aprende el niño en el teléfono celular? ¿Qué aprende? El día de mañana vemos a nuestras niñas con un pañuelo verde en una marcha del 8 de marzo. Porque eso es lo que ven en las redes sociales. Ay, mi hija, ¿qué hora se volvió así? Ay, pues porque la descuidé a mi hijo. Enseñémosle que debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir. Amén. Vamos a dejar este ahí por hoy. Son las 8 de la noche. Vamos a... ¿Preguntas? ¿No? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar al tiempo de oración, pero quiero que hagamos una oración primero. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, por estas enseñanzas que tú nos regalas, Señor, que nos instruyen y que, aunque no parezca, Señor, nos dan ánimo, porque tú nos enseñas en tu palabra cómo debemos formar a nuestros hijos. Hasta el momento hemos visto cómo no debemos hacerlo. ¿Cuáles son los errores que cometemos en la crianza de nuestros hijos para no volverlos a cometer, Señor? Y la próxima semana, Dios, si tú nos lo permites, empezaremos a ver qué debemos hacer de forma positiva y activa en la crianza de nuestros hijos, como padres, como abuelos, como tíos, Señor, aún como hijos, prepararnos para cuando tú nos des, Señor, esa responsabilidad tan grande. Bendice a tu pueblo, Señor, a cada padre que se encuentra aquí. Llénalo de sabiduría, llénalo de tu Espíritu Santo, del conocimiento de tu palabra, para que podamos cumplir esta labor con eficacia, de la mejor manera, para la gloria de tu nombre. Gracias, bendito Rey. Oramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.